anunciaron una huelga. ¿Qué tipo de huelga? Para el próximo 22 de abril. Tenemos invitado a Fernando Gil, director de la Fundación Víctimas de la Violencia Laboral. Fernando, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, qué rico tomarme aquí el primer café. Sí, ¿le dieron? Ya le voy a dar Sí, todavía hay, sí. ¿tiene? Sí, aquí tengo. Qué rico tomarme aquí el primer café. Y le cuento una cosa, cuénteme. El mejor café del mundo, el mejor café de Colombia. ¿Ese que le está gustando? Perfecto. Está bueno, está rico. Pues chévere, yo lo pruebo. Vaya, sírvase, que ahí tiene su Entonces no se me vale hasta ahora, que después llega la emisora y empiezan a decir Óigame, señor Gil, sin embargo, a pesar de que estamos compartiendo una cosa muy agradable que es el café, hay mucha gente que ni un café puede tomar. Muchos de ellos son víctimas de lo que ustedes llaman violencia laboral. Trabajadores de cobertura de Telecom y de sus teleasociadas que están en la calle. Y decidieron ahora que no más, que van a hacer una huelga. ¿Qué tipo de huelga? Perfecto. El proceso de privatización de las empresas de telecomunicaciones empezó no en el 2013, empezó a finales de la década de los 80, en el 89, 90, cuando se puso en subasta pública la empresa nacional de telecomunicaciones, un patrimonio nacional de mitad del siglo pasado que el Estado recuperó para poder hacer una prestación del servicio nacional. Se le entregó ese patrimonio público poco a poco a las empresas multinacionales. Yo oí ahora aquí a ustedes hablando de cómo se le niegan al país el pago de la prestación de los servicios, el pago de las multas que le imponen a las empresas multinacionales, en el caso de la ETV. Entonces, finalmente los trabajadores y el país resistieron a esa privatización a principios de la década de los 90, pero en el 2003, con el advenimiento del presidente Uribe, tomó la decisión de liquidar la empresa de manera violenta. O sea, se tomó las empresas con el ejército, con la policía, cerró la empresa y despidieron a cerca de 10.000 trabajadores que somos los afectados por ese proceso de privatización y de entrega del patrimonio público nacional. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Ustedes tienen una huelga de hambre ante quién? ¿Cómo la van a adelantar? Bueno, ¿qué han pensado? Porque ese es un asunto muy delicado. La causa real de esa huelga de hambre que un grupo de trabajadores están empeñados en adelantar, esto es medio controvertido, la causa es que desde que se cerró la empresa se instauraron serias demandas de nulidad, demandas de padres cabezas de familia, de madres cabezas de familia. Tenemos procesos desde el 2003 en las altas cortes, procesos de nulidad en el Consejo de Estado, tutelas. Esto parece una barbaridad, como decían ahora también aquí. O sea, nos estamos volviendo un país bárbaro en cuanto a la justicia. Una tutela nuestra lleva más de 4 años en la Corte Constitucional sin ninguna resolución, cuando una tutela se supone que debe resolverse en 15 días. Exactamente. ¿Qué ha pasado entonces? Entonces, no entendemos cómo una tutela en la Corte Constitucional, que debería dar ejemplo de la celeridad que requiere este procedimiento. Entonces, cuando es en contra de los trabajadores, entonces la dilatan y la postergan durante más de 4 años, 50 meses. Contrario a lo que pasa con el alcalde. O sea, hay una celeridad impresionante para resolver los procesos. Y ya que todo el alcalde, quisiera decir una cosa: es el único mandatario que en el país nos ha elevado a víctimas del conflicto armado. O sea, porque estamos en un proceso de reparación colectiva con la Alcaldía Mayor de Bogotá, que esperemos no se trunque y que esperamos que regrese el alcalde Petro para seguir adelante con este proceso. ¿Cuándo inician? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a entrar a esta huelga de hambre? Las personas que están dispuestas son aproximadamente 10 trabajadores, ex trabajadores de Telecom y de las teleasociadas. Son uno de Telehuila, uno de Telecalarcá, hay de Telecom de Bucaramanga, hay una pensionada de Telecom que va a acompañar esta huelga. Hay compañeros de diferentes regiones del país que vienen y se va a desplazar un grupo numeroso de compañeros de Cartagena, de Montería, de Cali, de Medellín, que van a venir a acompañar ese proceso. Señor Gil, para hacer memoria y claridad, para hacer conciencia entre nuestro público,
esa empresa pujante que daba plata, que funcionaba, que fue privatizada pues en medio de los golpes gigantescos del neoliberalismo en los años 90 y en adelante, confirmada por Uribe, ¿en manos de quién está hoy? ¿Quiénes son los que detentan el poder económico y el negocio y el lucro de lo que era nuestro? Las empresas de telecomunicaciones terminaron en manos de las grandes multinacionales. Una de ellas, claro, Telefónica la primera, ¿no? Sí. La que asumió Telecom. Pero finalmente la torta se ha ido repartiendo. ¿Cuánto tiene Telefónica de Telecom? ¿Todo? Telefónica tiene un poco más del 50%. Ese es otro golpe que se le dio a la nación. ¿Le queda algo al Estado colombiano? Sí, le queda algo, pero no tiene el control ni el manejo. Sí. Sí. O sea que simplemente se derivó el negocio hacia los privados, en este caso españoles. Exactamente, Telefónica, pero finalmente también el gran magnate nacional internacional de las telecomunicaciones, sí, asumió el control de una muy buena parte de las telecomunicaciones. Está hablando de Slim y de Claro. Estoy hablando de Slim, de Claro y de Telefónica. Bueno, eso es para que la gente tenga en mente eso. Sí. Repítanos, ¿cuántas personas están en este momento en la calle sufriendo pues todo tipo el tema de la seguridad social, en fin, que estaban disfrutando de esto y que estaban aportando pues al crecimiento de Colombia en una empresa que se llama Telecom? Sí, nosotros tenemos aproximadamente, o sea, las familias afectadas directamente son aproximadamente 10.000. ¿Por qué? Porque no solo era Telecom, sino que Telecom tenía unas filiales, unas asociadas, que eran las asociadas, las teleasociadas. Telecom tenía el control de Telecalarca, Telehuila, están en la calle donde nadie les da trabajo, primero por el alto nivel y segundo porque es un estigma. A ver, ¿usted qué hacía en Telecom? Yo era auxiliar administrativo, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, pues profesor Fernando Gil, director de la Fundación de Víctimas de la Violencia Laboral, muchísimas gracias. Por supuesto, estamos acompañando de parte del sistema informativo de Canal Capital las voces que ustedes tienen, los reclamos, que además son reclamos viejos, no son reclamos de hoy, no son reclamos de hace un año siquiera, son reclamos de hace 11 años. Son reclamos que ustedes han acudido a todas las instancias que les tiene la ley prevista, pero no ha habido, infortunadamente, ninguna respuesta concreta a ellas. Profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y agradecerles profundamente a este programa que se ha vuelto uno de los programas banderas de la televisión nacional, y ojalá que el Canal Capital, el Primer Café y estas instituciones que son públicas no van a ser víctimas también de lo que nosotros no queremos. Muchísimas gracias. 9 de la mañana, 3 minutos. Vamos con Brian Cruz a Medellín, el octavo.